Soy María, y cuando mi esposo partió, su último deseo, la cremación, rompió mi mundo. En mi iglesia, siempre el entierro. Sentía un miedo profundo. ¿Estaba honrando su memoria o estaba desafiando directamente a Dios? ¿Podría su alma, su resurrección? ¿Qué sucede realmente con el alma cuando el cuerpo es entregado a las llamas? ¿Es la cremación un pecado oculto del que no se habla? Corre peligro la sagrada promesa de la resurrección. Acompaña a María en su búsqueda desesperada y acompáñame a mí mientras desenterramos la verdad directamente de las páginas de las Escrituras, sin filtros, sin miedos, buscando solo lo que Dios revela. Quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta clara y fundamentada que encontraremos en la palabra podría sorprenderte y traer una profunda paz a tu corazón. Por favor, si esta búsqueda de verdad resuena contigo ahora mismo, regálanos un me gusta. Tu apoyo es vital para que este mensaje de claridad llegue a quienes lo necesitan. Te aseguro que lo que descubriremos juntos te dará una perspectiva que quizás no esperabas. Raíces históricas y el Antiguo Testamento. Desde los albores de la fe vemos una clara preferencia por el entierro en el pueblo de Israel. No fue una decisión casual. Cuando leemos en el libro de Génesis, capítulo 23, versículo 19, que Abraham, nuestro padre en la fe, compró la cueva de Macpela para sepultar a su amada Sara, vemos un acto cargado de significado. Era una afirmación de fe en la promesa de Dios sobre esa tierra, un gesto de profundo respeto por el cuerpo que había albergado una vida y una conexión tangible con las generaciones futuras. El entierro se convirtió en la norma, una práctica arraigada en la cultura y la teología del antiguo Israel, vista como la forma natural y respetuosa de devolver el cuerpo a la tierra de la que fue tomado. Sin embargo, la historia bíblica no es monolítica. Encontramos un episodio particularmente llamativo en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 11 al 13. Tras la trágica muerte del rey Saúl y sus hijos en batalla contra los filisteos, los valientes hombres de Jabes de Galaad rescataron sus cuerpos profanados, y aquí ocurre algo inusual: los quemaron. ¿Significa esto una aprobación de la cremación? El contexto es crucial. Todo indica que fue un acto desesperado y de honor para evitar una mayor humillación de los cuerpos reales por parte de los enemigos. Fue una excepción dramática, nacida de circunstancias extremas, y no una práctica funeraria establecida o recomendada en Israel. Este caso aislado nos invita a ser cautelosos antes de extraer conclusiones generales. Es importante también considerar el simbolismo del fuego en el Antiguo Testamento. A menudo, el fuego se asocia con el juicio divino y el castigo. Por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 20, versículo 14, o en el capítulo 21, versículo 9, se prescribe quemar a ciertas personas como castigo por pecados graves. Esta asociación negativa del fuego con la destrucción y el juicio divino podría haber contribuido culturalmente a una reticencia general hacia la cremación como opción funeraria voluntaria, diferenciándola claramente de la dignidad que se percibía en el acto del entierro. La teología del Antiguo Testamento enfatiza nuestra conexión con la tierra. La sentencia divina tras la caída, registrada en Génesis, capítulo 3, versículo 19, «Porque polvo eres, y al polvo volverás», resonaba profundamente en la conciencia israelita. El entierro se alineaba perfectamente con esta verdad fundamental. El cuerpo, formado del polvo, regresaba al polvo de manera directa y visible. Era un recordatorio constante de nuestra condición terrenal y nuestra dependencia del Creador. Un ciclo natural que el entierro parecía honrar de forma más directa que la transformación abrupta por el fuego. A pesar de la fuerte tradición del entierro y las connotaciones del fuego, debemos señalar un hecho fundamental. En ninguna parte de la ley mosaica o de los escritos proféticos del Antiguo Testamento encontramos una prohibición explícita y directa contra la cremación. No hay un mandamiento que diga, no cremarás. Este silencio es significativo y nos obliga a preguntarnos si la preferencia por el entierro era más una costumbre profundamente arraigada y simbólica que un mandato divino absoluto.
Pero, ¿cambia esta perspectiva con la revelación del Nuevo Testamento, la venida de Cristo y la luminosa esperanza de la resurrección? Ese es el corazón de lo que exploraremos en el siguiente capítulo. El Nuevo Testamento, el cuerpo y la resurrección. Al abrir las páginas del Nuevo Testamento, la perspectiva sobre el cuerpo adquiere una nueva y profunda dimensión. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, lanza una pregunta que resuena hasta hoy. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto lo leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Esta enseñanza eleva la dignidad del cuerpo del creyente. Ya no es solo materia terrenal, sino morada sagrada del Espíritu. Este concepto, sin duda, añade peso al argumento de tratar el cuerpo con sumo respeto, incluso después de la muerte, y es una piedra angular para quienes defienden el entierro como la opción más reverente. La esperanza central del cristiano es la resurrección. ¿Pero depende esta promesa del estado físico de nuestros restos? Pablo aborda esto magistralmente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44. Habla de sembrar un cuerpo corruptible para cosechar uno incorruptible, sembrar en deshonra para resucitar en gloria. El énfasis está en el poder transformador de Dios, capaz de obrar un milagro que va más allá de nuestra comprensión física. Sugiere que la resurrección es una obra sobrenatural de Dios que no está limitada por la condición del cuerpo terrenal, ya sea que haya vuelto al polvo lentamente o haya sido transformado rápidamente por el fuego. El poder de Dios trasciende la descomposición o la cremación. Si observamos las prácticas funerarias de la era apostólica, vemos una continuidad con la tradición judía. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 2, se nos dice que varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban, el primer mártir cristiano, e hicieron gran llanto sobre él. De manera aún más significativa, el propio Señor Jesús, tras su crucifixión, fue cuidadosamente envuelto en lienzos con especias aromáticas y sepultado en una tumba nueva, según la costumbre de sepultar de los judíos, como leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 40 al 42. Estos ejemplos claros muestran que el entierro era la práctica común y respetuosa seguida por los primeros cristianos. Aquí surge una pregunta interpretativa clave. Amigo mío, amiga mía, ¿estos relatos de entierros en el Nuevo Testamento son descriptivos o prescriptivos? Es decir, simplemente describen lo que se hacía habitualmente, siguiendo la costumbre cultural y religiosa de la época, o establecen un mandato divino sobre cómo debemos tratar a nuestros muertos hoy. La mayoría de los eruditos bíblicos se inclinan a pensar que son descriptivos. No hay un versículo que ordene el entierro como la única opción válida para los seguidores de Cristo, a diferencia de mandamientos claros sobre la fe, el bautismo o la cena del Señor. Finalmente, el Nuevo Testamento, si bien honra el cuerpo, pone un énfasis primordial en la realidad espiritual y nuestra relación con Cristo. Pablo lo expresa de forma contundente en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta verdad central subraya que nuestra pertenencia a Cristo es lo fundamental, tanto en la vida como en la muerte. La fe en Él y la seguridad de nuestra salvación trascienden los rituales funerarios. El cuerpo es importante, sí, pero la pregunta sobre el alma y su destino inmediato sigue latiendo. ¿Qué ocurre realmente en ese tránsito, especialmente si se opta por la cremación? Para explorar esto, escucharemos ahora algunas voces, algunas llenas de fe, otras quizás de temor. Y si encuentras valiosa esta exploración bíblica, te agradecería nuevamente si pudieras dejar un me gusta o un comentario compartiendo tu reflexión. Ayuda a que esta conversación llegue a más personas. El alma, el miedo y las voces de la fe, la gran incógnita que a menudo subyace en el debate sobre la cremación es: ¿qué sucede con el alma inmortal? ¿Puede la forma en que tratamos el cuerpo físico afectar de alguna manera el espíritu que lo habitó?
El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, nos ofrece una perspectiva fundamental. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta clara distinción entre el cuerpo terrenal y el espíritu eterno sugiere que el destino del alma no está intrínsecamente ligado a la preservación física del cuerpo. El espíritu, la esencia de quienes somos ante Dios, emprende un viaje diferente al del cuerpo material. El Nuevo Testamento nos da destellos reconfortantes sobre lo que ocurre inmediatamente después de la muerte para el creyente. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo al ladrón arrepentido, según Lucas capítulo 23, versículo 43, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». No habló de un estado de espera dependiente del cuerpo, sino de una presencia inmediata con él. De manera similar, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 23, expresa su sentir, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo, la muerte significaba una unión más íntima y directa con el Señor, un estado deseable que no parece condicionado por el destino de sus restos terrenales. Ahora, escuchemos la voz de María, cuya historia refleja la angustia de muchos. Cuando mi esposo partió, su último deseo fue ser cremado. Mi corazón se partió en dos. En mi iglesia siempre se habló del entierro. Sentía que si lo cremaba, fallaba a Dios. Quizás hasta ponía en riesgo su alma. Busqué en mi Biblia día y noche, llorando, pidiendo una señal, una palabra clara. Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos de diversas procedencias, como pescadores, campesinos y artesanos. Dejaron todo para seguir a su maestro. Testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a difundir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada una de ellas es un testimonio marcante de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a su semejante. Curioso sobre el destino de los 12 apóstoles, si piensas que tuvieron muertes comunes, adelanto que estás totalmente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y narrativas macabras. En este vídeo, exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como las informaciones relatadas por la Iglesia y los historiadores. Por eso te invito a suscribirte al canal, hacer clic en el botón de me gusta y ver este vídeo hasta el final. Juan, el apóstol amado, es una figura central y misteriosa en las narrativas bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, siendo a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le proporcionó a Juan una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan fue de extrema importancia en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un enlace vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Juan sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo. No obstante, Dios milagrosamente habría preservado su vida y no sufrió ningún daño. Ante el milagro, el emperador decretó que fuera desterrado a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión del imperio. Resalto que no existe ningún versículo bíblico que nos confirme o que podamos usar como referencia para afirmar que Juan fue arrojado en aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos, en este caso, es solo la tradición de los llamados padres de la Iglesia, afirmando eso, nada más. Los padres de la Iglesia, en realidad, eran hombres celosos que construyeron la teología hasta hoy utilizada por la Iglesia. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. A continuación, Juan habría sido exiliado en la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que componen y están registradas en el libro de Apocalipsis, en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y revelan enseñanzas profundas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana relata que Juan
a pesar de varios intentos de ejecución por autoridades romanas, habría muerto de causa natural. Según el obispo Policrates de Éfeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, el apóstol Juan falleció en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, con cerca de 94 años de edad. Sin embargo, se cuenta que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino para edificarse. En la madurez de sus años, Juan, envuelto en la sabiduría adquirida a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaban, corregían y animaban a los fieles. Sus enseñanzas, impregnadas por la vivencia al lado de Cristo, resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la fe naciente. El apóstol amado, en sus días finales, reflexionaba sobre el tapiz de la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Éfeso, donde la Iglesia luchaba por mantener su identidad en medio de un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribía, en cada consejo que daba, Juan enfatizaba el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Él recordaba constantemente a la comunidad la importancia de permanecer fiel a la verdad, al mismo tiempo que exhortaba al amor y a la unidad, evocando el propio pedido de Jesús para que sus seguidores fueran uno. Juan 17, capítulo 21. En las visiones registradas en el Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo. Incluso en medio de las persecuciones y tribulaciones, señalaba la victoria final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones, repletas de simbolismo, sirvieron como fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, no importa cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. Juan, en el crepúsculo de su vida, dejó un legado inmensurable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y de la vida que vivió, continúa inspirando a incontables generaciones, señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Hermano Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo, y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con el propio Cristo resalta su posición de prominencia entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia es evidenciada por el hecho de formar parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 presenciaron milagros y enseñanzas exclusivas, revelando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un desenlace dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Agripa I de Judea, buscando complacer a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. El rey Herodes extendió sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La narrativa no proporciona detalles minuciosos sobre el método exacto de la ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que existen 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago, hijo de Zebedeo, al cual ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago, el menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Tras la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que también desempeñó un papel en la expansión del evangelio, posiblemente realizando actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno a la muerte de Santiago, el menor, sea un punto de incertidumbre. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado es frecuentemente encontrada en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. No obstante, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo llamado Martirio de los Apóstoles, afirma que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y a continuación apedreado hasta la muerte. En la Jerusalén del primer siglo, la noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva,
resonó con intensidad por las callejuelas y mercados, su martirio no fue solo un golpe a los corazones de los seguidores de Jesús, sino también un claro signo de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago fue un momento definitorio, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana. En la comunidad de creyentes, la pérdida de Santiago provocó una mezcla de duelo y determinación. Pedro y los otros apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y en la resolución de continuar la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago sirvió como un doloroso pero poderoso recordatorio de que el viaje que habían emprendido requeriría sacrificios extremos. Sin embargo, la muerte de Santiago no fue en vano. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La Iglesia, aunque perseguida, comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y eventualmente a los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró suelo fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago, el menor, continuaba su ministerio discreto pero vital. Aunque las Escrituras proporcionan pocos detalles sobre sus actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también desempeñó un papel significativo en la difusión de la fe. Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un periodo de incertidumbres y desafíos. La historia de los dos Santiagos, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones posteriores de cristianos. Ellos representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia. Uno, llamado a un papel público y un final dramático. El otro, a una contribución más silenciosa, pero no menos importante. Al reflexionar sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, el menor, somos recordados de que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno de ellos, a su manera, abrazó el llamado de seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública enfrentando la espada del verdugo, o en las sombras discretas pero esenciales del servicio fiel. Sus historias continúan resonando en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con coraje, amor y fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón Pedro, nació en Betsaida, en Galilea. Pedro era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre, antes Simón, fue cambiado posteriormente a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros como la caminata sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la última cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante la prisión es un episodio marcante, seguido de un profundo arrepentimiento y restauración por el propio Cristo tras la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Eventualmente, estableció su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es evidenciado en los Hechos de los Apóstoles, donde juega un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de eventos. El emperador Nerón responsabilizó a los seguidores del cristianismo por el incendio y dio inicio a una persecución implacable contra ellos. Pedro acabó siendo detenido y condenado a la pena de muerte. La tradición relata también que Pedro pidió ser crucificado de manera inversa, cabeza abajo, por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy reposa la majestuosa Basílica de San Pedro. Se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por todo el mundo. Su muerte es considerada como un testimonio valiente y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia nos cuenta que, durante esa persecución, muchos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones horrendas, pero la fe de la comunidad permaneció firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de coraje y sacrificio de líderes como Pedro. Conforme las llamas de la persecución ardían,
la fe de los cristianos se esparcía con aún más vigor, una llama inextinguible que desafiaba la opresión y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, como narra la tradición, no era solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la transformación profunda que ocurrió en la vida de Pedro desde aquel primer encuentro en las orillas del mar de Galilea. El pescador impetuoso se había convertido en el pilar de la Iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaban a innumerables otros en el camino con Cristo. Su muerte no fue el fin, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, con sus fallos y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración y ánimo para todos los cristianos. Su trayectoria, marcada por la negación y la restauración, por la valentía y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso el corazón más frágil. Al parecer, el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su contribución y legado son significativos. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un deseo genuino de comprender los misterios del reino. Tras la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio, particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde es reconocido como autor de una carta breve y poderosa dirigida a los cristianos. En esta epístola, exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, sin embargo, por apedreamiento. Otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado con hachazos, una forma brutal de ejecución en aquel tiempo. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es frecuentemente considerada como un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos patrones de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo en la sombra de otros apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su viaje como discípulo. Andrés es frecuentemente asociado a momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y peces, donde presentó un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde se le menciona consistentemente entre los primeros. Tras la muerte de Jesús, continuó la propagación del cristianismo primitivo. Su viaje misionero lo llevó a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se le considera el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. No obstante, su crucifixión tiene una peculiaridad única. Fue clavado en una cruz en